Si esta historia te inquieta tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal para más relatos que desafían lo que creemos saber sobre el pasado. Ahora, déjame contarte lo que sucedió aquella noche en Aguascalientes, cuando revelé la última fotografía de Miguel y Rosario. Han pasado décadas desde abril de 1959, pero aún siento el olor a pólvora dulzona mezclado con algodón de azúcar cuando cierro los ojos. Yo era fotógrafo ambulante en la Feria de San Marcos, arrastrando mi cámara de fuelle y el trípode de madera por las calles empedradas del Jardín de San Marcos, capturando momentos felices a cambio de unos pesos. Esa noche, la feria resplandecía bajo faroles de queroseno que balanceaban sus luces amarillentas sobre la multitud. Las familias paseaban entre puestos de fritangas y juegos mecánicos que chirriaban con cada vuelta, lanzando sombras danzantes contra las jacarandas del jardín. La música de banda tocaba desde el palenque, notas de trompeta que se derramaban sobre el bullicio de vendedores pregonando sus mercancías. El aire estaba tibio, casi pegajoso, cargado de expectativa como siempre ocurría durante la feria. Recuerdo que los vi cerca de las 8 de la noche, junto al carrusel de caballos de madera pintados de dorado y carmín. Él vestía traje oscuro de lana, demasiado formal para el calor que aún persistía después del ocaso. Ella llevaba un vestido blanco de encaje con mangas largas, y en su muñeca izquierda brillaba un brazalete de plata con turquesas que reflejaba las luces cada vez que movía la mano. Eran jóvenes, quizá 25 años ambos, y tenían esa expresión radiante que solo he visto en novios recién comprometidos. Miguel me dijo que se casarían en junio, apenas 2 meses después, y que querían una fotografía en la feria porque ahí se habían conocido el año anterior. Rosario sonrió con timidez cuando me contó que él le había ganado un oso de peluche en el tiro al blanco, y que desde entonces venían cada noche de la feria. Coloqué mi cámara frente al kiosco morisco que dominaba el jardín, ese edificio octagonal con sus arcos de herradura y su cúpula que parecía sacada de otra época. Les pedí que se pararan bajo el farol más cercano, donde la luz caería bien sobre sus rostros. Miguel pasó el brazo por la cintura de Rosario y ella recargó levemente la cabeza en su hombro. Noté que sostenía un boleto arrugado del palenque en la mano derecha, con algo escrito a lápiz en el reverso, aunque no alcancé a leer qué. Detrás de ellos, la feria se extendía en un mar de luces y movimiento. Un niño pequeño pasó corriendo con un globo rojo atado a la muñeca, esquivando a las parejas que caminaban lentamente. Preparé la placa, ajusté el fuelle, verifiqué el enfoque bajo la tela negra. Todo parecía perfecto. Justo antes de disparar, sentí algo extraño. Una brisa fría recorrió mi nuca, completamente fuera de lugar en esa noche cálida de abril. El farol sobre sus cabezas parpadeó una vez, 2 veces, como si la llama dentro del cristal titubeara. Miguel y Rosario no parecieron notarlo, seguían sonriendo, aunque ahora que lo pienso, había algo rígido en sus expresiones, como si sostuvieran las sonrisas con esfuerzo. Apreté el obturador. El clic resonó seco en medio del bullicio. Les dije que pasaran al día siguiente por mi taller en la calle Madero para recoger la fotografía, les cobré 2 pesos por adelantado, y se marcharon tomados de la mano hacia los juegos mecánicos, donde las luces de colores giraban vertiginosamente. Vi cómo el globo rojo del niño se elevaba de repente en el cielo nocturno, escapándose de su dueño con un llanto agudo que se perdió entre los gritos de júbilo de la rueda de la fortuna. Continué trabajando hasta pasadas las 11, cuando la feria empezaba a vaciarse lentamente. Los últimos cohetes de la pirotecnia estallaron sobre el templo de San Marcos, cascadas de luz verde y dorada que iluminaron brevemente las torres barrocas antes de desvanecerse en humo. Después vino un silencio abrupto, antinatural, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que varios de nosotros nos miráramos desconcertados. Luego la música regresó, las voces volvieron, pero algo había cambiado en el aire. Olía distinto, a ozono y a tierra mojada, aunque no había llovido en semanas. Recogí mi equipo y caminé de regreso a mi taller atravesando las calles empedradas del centro. Las sombras parecían más densas esa noche, extendiéndose desde los portales coloniales como dedos largos. Crucé la Plaza de la Patria donde algunos borrachos cantaban rancheras desafinadas junto a la fuente, y al llegar a mi cuarto en el segundo piso de un edificio de cantera rosa, organicé las placas del día para revelarlas en la mañana. Coloqué la de Miguel y Rosario junto a las demás en la caja de madera que usaba para protegerlas. No había nada particular en ella, solo el vidrio oscuro con la imagen latente esperando a ser revelada. Dormí inquieto. Soñé con faroles que se apagaban en secuencia, uno tras otro, dejando la feria sumida en una oscuridad absoluta.
Soñé con el globo rojo atrapado en las ramas secas de una jacaranda, meciéndose lentamente aunque no había viento. Soñé con el sonido de una cámara disparando una y otra vez, ese clic metálico que se repetía hasta volverse ensordecedor. Me desperté antes del alba con la sensación de haber olvidado algo importante, algo que debía haber visto pero se me escapó. Al día siguiente, preparé el cuarto oscuro como siempre. Cerré las contraventanas, encendí el farol rojo, llené las bandejas con revelador, fijador y agua. El proceso era rutinario después de tantos años, casi meditativo en su repetición. Tomé las placas una por una, sumergiéndolas cuidadosamente. Las primeras salieron bien, familias sonrientes, niños con algodones de azúcar gigantes, charros posando orgullosos junto a sus caballos después de la charreada. Llegué a la placa de Miguel y Rosario cerca del mediodía. La sumergí en el revelador y vi aparecer gradualmente sus figuras bajo la luz roja del cuarto oscuro. Ahí fue cuando empecé a ver las anomalías. Al principio pensé que había un defecto en la placa o que tal vez me había temblado la mano al disparar, pero mientras la imagen se definía, me di cuenta de que había algo fundamentalmente incorrecto en esa fotografía. Miguel y Rosario estaban ahí, sonriendo como los recordaba, pero sus ojos miraban en direcciones ligeramente distintas, como si cada uno estuviera viendo algo diferente fuera del encuadre. El brazalete de turquesas en la muñeca de Rosario aparecía borroso, casi duplicado, como si su brazo se hubiera movido rápidamente durante la exposición, aunque yo sabía que habían permanecido quietos. Detrás de ellos, donde recordaba solo el kiosco morisco y la multitud difusa de la feria, había una figura que no debía estar ahí. Era apenas una silueta, velada y translúcida, parada exactamente entre Miguel y Rosario, como si la cámara hubiera capturado algo en un plano diferente al de ellos. Tenía forma vagamente humana, pero sus bordes se difuminaban en la oscuridad circundante. Lo más perturbador era que proyectaba una sombra definida y oscura que caía sobre el suelo empedrado, mientras que las sombras de Miguel y Rosario parecían desplazadas, cayendo en ángulos que no correspondían con la posición del farol. Pasé la placa al fijador con manos temblorosas, diciéndome que era un error de revelado, una doble exposición accidental, algo explicable. Pero mientras la fotografía terminaba de fijarse, noté más detalles imposibles. El globo rojo del niño aparecía en dos lugares simultáneamente, uno en el aire detrás de ellos y otro flotando a la izquierda, atrapado en las hojas de una jacaranda que en mi memoria no estaba tan cerca. El farol sobre sus cabezas no mostraba llama, solo una oscuridad completa dentro del cristal, como si se hubiera apagado justo en el momento del disparo, aunque yo recordaba claramente su luz amarillenta. Y en el boleto arrugado que Miguel sostenía, ahora podía leer lo que estaba escrito a lápiz en el reverso con una caligrafía temblorosa: no vayan después de las 12. Colgué la fotografía para que se secara, pero no podía apartar la mirada de ella. Había algo hipnótico y repulsivo en esa imagen, como mirar un cadáver elegante, hermoso pero fundamentalmente muerto. Salí del cuarto oscuro necesitando aire fresco, luz verdadera. Eran cerca de las 2 de la tarde. El sol de abril caía implacable sobre Aguascalientes, pero yo sentía frío. Bajé a la calle y caminé sin rumbo fijo, tratando de encontrar una explicación racional para lo que había visto. Crucé hacia la Alameda, donde algunos trabajadores descansaban bajo los árboles. Compré un agua fresca de Jamaica a un vendedor y me senté en una banca de hierro forjado, observando a la gente pasar. Fue entonces cuando escuché el primer rumor. Dos mujeres mayores hablaban cerca de mí, con esas voces cargadas de chisme urgente que atraviesan las plazas mexicanas como corrientes eléctricas. Una de ellas mencionó que algo terrible había pasado en la feria la noche anterior, después de medianoche. Que habían encontrado algo cerca del palenque. Que habían llegado patrullas con sus sirenas atravesando la madrugada, despertando a medio vecindario. Me acerqué con disimulo, fingiendo interés en un periódico abandonado en la banca, pero escuchando cada palabra. La otra mujer bajó la voz, como si compartiera un secreto peligroso. Dijo que una pareja había desaparecido en la feria, dos novios que nadie volvió a ver después de las 11. Que sus familias los estuvieron buscando toda la noche entre los puestos y los juegos mecánicos. Que al amanecer, cuando los trabajadores de la feria empezaban a desmontar algunas atracciones, encontraron el brazalete de plata de la novia junto a la noria, brillando sobre el pasto aplastado. Y cerca, muy cerca, encontraron algo más que la mujer no quiso describir con claridad, solo dijo que era antinatural y que la policía había acordonado el área inmediatamente. El corazón me golpeó contra las costillas. Miguel y Rosario. Tenía que ser ellos.
Dejé caer el periódico y caminé rápidamente de regreso a mi taller, subiendo los escalones de dos en dos. Entré al cuarto oscuro donde la fotografía colgaba aún húmeda. La arranqué del cordel con cuidado y la observé bajo la luz de la ventana. Ahora, a plena luz del día, las anomalías eran todavía más evidentes. La figura velada entre ellos parecía más definida, y si entrecerrabas los ojos, podías distinguir vagamente rasgos, una cara que no era completamente humana, ojos oscuros demasiado grandes, una boca que tal vez sonreía o tal vez murmuraba algo silencioso. Guardé la fotografía en un sobre y salí rumbo al centro, hacia la comandancia de policía que estaba en un edificio de 2 plantas cerca del mercado. Al entrar, el olor a tabaco y papel viejo me golpeó. Había varios hombres uniformados moviéndose con esa urgencia controlada que indica que algo grave ha sucedido. Me acerqué al escritorio donde un oficial con bigote espeso tecleaba lentamente en una máquina de escribir. Le pregunté por la pareja desaparecida en la feria. Me miró con desconfianza inicial, pero cuando mencioné que les había tomado una fotografía la noche anterior, su expresión cambió. Me llevó a una oficina trasera donde el comandante revisaba papeles con gesto sombrío. Era un hombre de unos 50 años, con el rostro curtido por el sol y arrugas profundas alrededor de los ojos. Me pidió que me sentara y sin preámbulos me preguntó qué sabía de Miguel Carrera y Rosario Domínguez. Esos eran sus nombres completos. Les había tomado una fotografía alrededor de las 8 de la noche, les dije, cerca del kiosco. El comandante asintió lentamente, tomando notas en un cuaderno rayado. Después me preguntó si había notado algo extraño, cualquier detalle fuera de lo común. Dudé un momento antes de sacar el sobre y entregarle la fotografía. Lo vi examinarla bajo la lámpara de escritorio, frunciendo el ceño progresivamente. Pasó varios minutos en silencio, girando la imagen, acercándola a la luz, alejándola. Finalmente la dejó sobre el escritorio y me miró con una expresión que no pude descifrar completamente, mezcla de escepticismo y algo más oscuro, tal vez miedo disfrazado de profesionalismo. Me preguntó si tenía la placa original. Le dije que sí. Me pidió que la trajera esa misma tarde, que necesitaban revisar todo el material relacionado con la pareja. Cuando le pregunté qué había sucedido exactamente, tardó en responder. Finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado, me contó que Miguel y Rosario habían sido vistos por última vez cerca del palenque alrededor de las 11:30 de la noche. Varios testigos los vieron entrar al área donde se guardaban los animales de la charreada, esos corrales provisionales que montaban cada año detrás del palenque. Supuestamente Rosario quería ver los caballos una vez más antes de irse. Pero nadie los vio salir. Sus familias empezaron a buscarlos después de medianoche, cuando no llegaron a sus casas. La feria ya estaba cerrando, los últimos vendedores desmontaban sus puestos, los juegos mecánicos callaban sus motores ruidosos. Fue uno de los cuidadores de los caballos quien encontró el brazalete de turquesas al amanecer, enredado en la cerca de madera de los corrales. Y junto a él, marcas en la tierra que no correspondían a pasos humanos, arrastres extraños como si algo pesado hubiera sido desplazado. Pero lo que realmente alertó a todos fue el estado de los caballos. Los animales estaban aterrorizados, algunos heridos por haber pateado las paredes de sus corrales con desesperación, todos con los ojos desorbitados y cubiertos de sudor frío. Los arrieros decían que los caballos se comportaban como cuando perciben un puma cerca, pero multiplicado por 10, un terror absoluto que los había mantenido inquietos toda la madrugada. El comandante hizo una pausa, encendió un cigarro y exhaló el humo lentamente hacia el techo manchado de nicotina. Luego añadió, casi como si no quisiera decirlo en voz alta, que habían encontrado algo más. Cerca de la noria, donde aparentemente la pareja había estado antes de ir al palenque, un trabajador había recogido un boleto arrugado. En el reverso tenía escrito a lápiz "No vayan después de las 12", con una letra apresurada y temblorosa. La misma advertencia que yo había visto en la fotografía. Le señalé esto al comandante, pero él ya lo había notado. Su dedo índice descansaba sobre esa parte de la imagen mientras me miraba con ojos entrecerrados. Me preguntó a qué hora exactamente les había tomado la fotografía. Le dije que había sido alrededor de las 8, quizá 8:15. Me preguntó si el boleto estaba en la mano de Miguel cuando disparé. Asentí. Me preguntó si alcancé a leer lo que decía. Le confesé que no, que solo lo había notado al revelar la fotografía. El comandante apagó el cigarro en un cenicero de barro y se reclinó en su silla, que crujió bajo su peso. Entonces me contó algo que me heló la sangre. Según los testimonios que habían recogido durante la mañana, Miguel y Rosario no eran la primera pareja en desaparecer en la feria.
Cada ciertos años, generalmente en años terminados en 9, alguien desaparecía sin dejar rastro durante la feria de San Marcos. En 1939 había sido una joven que trabajaba en uno de los puestos de comida. En 1949, un vendedor ambulante de juguetes. Siempre durante la última semana de la feria, siempre después de medianoche, siempre cerca del palenque o los corrales. Algunos lugareños hablaban de una maldición, otros de un criminal que operaba en ciclos. La iglesia había llegado a bendecir el recinto en los años 40, sin resultado aparente. Las desapariciones simplemente sucedían, inexplicables, dejando apenas rastros confusos y animales aterrorizados. Le pregunté si alguna vez habían encontrado a los desaparecidos. El comandante negó lentamente con la cabeza. Nunca. Simplemente se esfumaban como si la tierra se los tragara. No había cuerpos, no había testigos confiables de lo que realmente pasaba, solo esos residuos inquietantes, objetos personales abandonados, marcas extrañas en la tierra, animales enloquecidos de pánico. Y ahora Miguel y Rosario se habían sumado a esa lista sombría. El comandante me hizo prometer que no hablaría de esto con nadie, que mantendría la información confidencial mientras investigaban. Acepté, aunque sabía que los rumores ya corrían por Aguascalientes como pólvora seca. Regresé a mi taller con la fotografía, sin poder desprenderme de la sensación de que había capturado algo prohibido, algo que no debía ser visto por ojos humanos. Pasé el resto del día revisando obsesivamente la imagen, encontrando nuevos detalles cada vez. Las sombras detrás de Miguel y Rosario formaban patrones que casi parecían letras, símbolos antiguos que no podía descifrar. La expresión de Rosario, vista de cerca, no era exactamente felicidad. Había tensión en las comisuras de sus labios, como si sonriera contra su voluntad. Los ojos de Miguel miraban hacia la izquierda, hacia donde estaba la figura velada, aunque sus pupilas parecían no enfocar realmente nada, como si estuviera viendo a través de las cosas más que mirándolas. Esa noche no pude dormir. Escuchaba cada sonido del edificio con amplificación antinatural, el crujir de las vigas de madera, el goteo de un grifo en algún departamento lejano, el ladrido ocasional de perros callejeros. Cerca de las 3 de la madrugada, escuché sirenas. Eran distintas a las sirenas policiales que había escuchado ocasionalmente, estas sonaban más agudas, más urgentes, rasgando el silencio de la ciudad dormida. Venían desde la dirección de la feria. Me levanté y miré por la ventana, pero no podía ver nada desde mi posición, solo las luces de la ciudad extendiéndose hacia el jardín de San Marcos. Al día siguiente, el rumor se había convertido en noticia oficial, aunque recortada y sanitizada para el periódico local. Miguel Carrera y Rosario Domínguez habían desaparecido en circunstancias desconocidas durante la feria. Se pedía colaboración ciudadana para cualquier información sobre su paradero. Había una fotografía de ellos, pero no era la mía, era una imagen más antigua, tal vez de alguna reunión familiar, donde se veían más jóvenes y menos radiantes. La noticia no mencionaba las circunstancias extrañas, ni los caballos aterrorizados, ni el boleto con la advertencia, ni la figura velada que yo había capturado entre ellos. Pasaron días. La feria continuó, aunque con un ambiente más sombrío. Las familias aún venían, los niños aún reían en los juegos mecánicos, pero había una tensión subyacente, como si todos estuvieran esperando que algo terrible sucediera nuevamente. Yo dejé de trabajar como fotógrafo ambulante en la feria, no podía regresar a ese lugar sin sentir náuseas. En cambio, permanecí en mi taller, revelando fotografías antiguas, rechazando nuevos encargos. Una semana después de la desaparición, el comandante vino a visitarme. Traía consigo la placa original que le había entregado y una expresión derrotada que no había visto en él durante nuestro primer encuentro. Se sentó en la única silla disponible en mi pequeño taller y permaneció en silencio varios minutos antes de hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz sonaba cansada, como si hubiera envejecido años en esos pocos días. Me contó que habían investigado exhaustivamente. Habían interrogado a cientos de personas, habían revisado cada centímetro del palenque y los corrales, habían rastreado con perros entrenados que solo daban vueltas en círculos confusos cerca de donde encontraron el brazalete. Nada. Miguel y Rosario habían desaparecido tan completamente como si nunca hubieran existido, salvo por los testimonios de quienes los vieron esa noche. El comandante había mandado a revisar la placa con un experto en fotografía forense de la Ciudad de México, esperando encontrar evidencia de manipulación o doble exposición. El experto había confirmado que la placa no estaba alterada. La figura velada estaba realmente ahí, capturada al mismo tiempo que Miguel y Rosario,
en el mismo plano focal. No era un reflejo, no era un error de revelado, no era una doble exposición. Estaba simplemente ahí, como si hubiera estado parada entre ellos en el momento del disparo, invisible a mi ojo pero perceptible para la cámara. El experto, un hombre de ciencia que no creía en supersticiones, había sugerido que tal vez fuera algún fenómeno óptico desconocido, alguna propiedad de la luz que ocasionalmente produce estas apariciones en placas fotográficas. Pero su voz, según el comandante, no sonaba convincente ni convencida. El comandante me devolvió la placa y me pidió que la destruyera. Dijo que no quería que esa imagen existiera, que traía mala suerte, que no hacía ningún bien a las familias de los desaparecidos. Me miró con ojos suplicantes, este hombre duro que había visto probablemente muchas cosas terribles en su carrera, y me rogó que quemara tanto la placa como la fotografía revelada. Le prometí que lo haría. Pero era una mentira. No podía destruirla. Esa imagen contenía algo, una verdad incómoda y aterradora, pero verdad al fin. Era prueba de que hay cosas entre la luz y la oscuridad que no deberíamos poder ver, pero que ocasionalmente quedan atrapadas en nuestras cámaras, en nuestros espejos, en los márgenes de nuestra percepción. La feria terminó a finales de abril como todos los años, desmontándose con la misma eficiencia mecánica con que se había instalado. Los juegos mecánicos fueron cargados en camiones, los puestos desmontados, las luces apagadas. El jardín de San Marcos volvió a su estado habitual, tranquilo y provinciano, con señoras alimentando palomas y viejos jugando dominó bajo las jacarandas. Pero algo había cambiado permanentemente en ese lugar. Los caballos de la siguiente charreada se negaron a entrar a los corrales donde habían estado en abril. Tuvieron que construir nuevos en otra área. Y algunos vendedores ambulantes juraban que a veces, cerca de medianoche, cuando el jardín estaba vacío, se podía escuchar el clic de una cámara disparando, ese sonido metálico y seco que no venía de ninguna parte visible. Miguel y Rosario nunca fueron encontrados. Sus familias eventualmente organizaron ceremonias fúnebres sin cuerpos, esos ritos dolorosos que intentan dar cierre a lo que no tiene conclusión. La madre de Rosario mantuvo su vestido de novia colgado en el closet durante años, esperando un regreso que nunca sucedió. El padre de Miguel ofreció recompensas cada vez más grandes por información, hasta que se quedó sin dinero y sin esperanza. La historia eventualmente se desvaneció en el folclore local, convirtiéndose en una de esas leyendas urbanas que la gente cuenta en voz baja, sin saber exactamente qué tan cierta es. Yo guardé la fotografía en una caja de metal, escondida en el fondo de un armario. La placa la envolví en terciopelo negro y la coloqué junto a ella. Durante años no las volví a mirar, temeroso de lo que podría encontrar si las examinaba nuevamente. Pero la imagen permanecía en mi mente con claridad fotográfica, cada detalle grabado permanentemente en mi memoria. Las sonrisas forzadas, el brazalete borroso, el boleto con su advertencia ignorada, el globo rojo en dos lugares imposibles, el farol apagado, y sobre todo, esa figura velada entre ellos, parada donde no debía haber nadie, proyectando su sombra oscura sobre el suelo empedrado. Con los años, la fotografía comenzó a cambiar. No físicamente, la placa y la impresión permanecieron idénticas químicamente, pero cada vez que la miraba, veía cosas distintas. A veces la figura velada parecía más definida, casi recognoscible. Otras veces era apenas una mancha de sombra. Las expresiones de Miguel y Rosario también variaban según mi estado de ánimo o la hora del día en que las observaba. En ocasiones parecían felices y ajenos a su destino. En otras, sus ojos reflejaban un terror profundo, como si supieran exactamente lo que les esperaba y estuvieran atrapados, incapaces de evitarlo, sonriendo para la cámara mientras la oscuridad los rodeaba. Empecé a investigar por mi cuenta. Visité la biblioteca municipal y revisé periódicos viejos, buscando las desapariciones previas que el comandante había mencionado. Las encontré, pequeñas notas escondidas en páginas interiores, brevísimas menciones de gente que se había esfumado durante la feria. En 1939, la joven que trabajaba en el puesto de comida se llamaba Carmen Ruiz. Tenía 19 años. Su madre dio una entrevista desgarradora donde describía cómo Carmen le había dicho que se sentía observada los últimos días de la feria, como si algo la siguiera entre las multitudes. En 1949, el vendedor de juguetes era Tomás Alvarado, un hombre de mediana edad que había trabajado en todas las ferias regionales durante décadas. Testigos dijeron que la noche de su desaparición lo vieron discutiendo acaloradamente con alguien cerca del palenque, pero cuando les preguntaron con quién, todos dieron descripciones contradictorias,
como si cada uno hubiera visto a una persona diferente. Retrocedí más en el tiempo. En 1929, había desaparecido un músico del Palenque. En 1919, durante la feria que siguió a la Revolución, una costurera que trabajaba arreglando los trajes de los charros. El patrón era consistente pero espaciado lo suficiente como para que cada generación olvidara o minimizara el anterior. Eran historias que se susurraban, no que se gritaban. Leyendas que la gente prefería no creer. Intenté hablar con los ancianos del pueblo, aquellos que habían vivido múltiples iteraciones de la feria. Algunos se negaron a conversar cuando mencioné las desapariciones. Otros me contaron fragmentos de historias que sus propios abuelos les habían transmitido. Había una creencia, me dijeron, de que el sitio donde se celebraba la feria había sido un lugar sagrado mucho antes de que los españoles llegaran. Un sitio donde se hacían ofrendas a algo que habitaba bajo la tierra, algo que emergía ocasionalmente para reclamar lo que consideraba suyo. Los misioneros franciscanos habían construido el templo de San Marcos precisamente para purificar el área, pero según estas voces antiguas, nunca funcionó del todo. Lo que vivía ahí simplemente se había adaptado, esperando pacientemente entre las celebraciones humanas. No sé cuánto de esto creer. Soy un hombre de ciencia, un técnico que trabaja con química y física, con emulsiones de plata y exposiciones controladas. Pero la fotografía me miraba desde su caja de metal, desafiando todas mis certezas. Había capturado algo que no debía existir, y ese algo se había llevado a Miguel y Rosario a un lugar del cual no se regresa. Pasaron años. 1969 llegó, y con él otra feria de San Marcos. Estuve tentado a ir, a vigilar, a ver si el patrón se repetía. Pero no tuve el valor. En su lugar, leí en el periódico sobre un joven estudiante de la universidad que había desaparecido la última noche de la feria. Las circunstancias eran inquietantemente familiares. Última semana, después de medianoche, cerca del Palenque, sirenas desgarrando la madrugada, búsqueda infructuosa, familia destrozada. El ciclo continuaba, implacable como un reloj cósmico marcando intervalos de una década. En 1979 decidí que no podía seguir guardando el secreto. Contacté a un periodista joven del periódico El Sol del Centro, un muchacho idealista que creía que la verdad debía salir a la luz sin importar las consecuencias. Le mostré la fotografía. Se quedó pálido mirándola, tocando el papel con dedos temblorosos. Quiso publicar la historia inmediatamente, pero su editor se negó. Dijo que era sensacionalismo barato, que las familias de los desaparecidos sufrirían innecesariamente, que no había nada concreto que probar. La fotografía era extraña, sí, pero eso no significaba nada legalmente. El periodista intentó presionar, amenazó con llevar la historia a periódicos nacionales, pero eventualmente fue despedido por conducta inapropiada. Nunca más volví a saber de él. La fotografía permaneció conmigo, cargando su peso silencioso. Me mudé varias veces, siempre llevando la caja de metal. Dejé el negocio de la fotografía comercial y me dediqué a enseñar en una escuela técnica, transmitiendo los fundamentos de la química fotográfica a generaciones de estudiantes que cada vez se interesaban menos en placas y cuartos oscuros, fascinados en cambio por las nuevas cámaras automáticas que prometían simplicidad sin arte. Pero nunca olvidé esa noche de abril de 1959. Nunca olvidé el sonido del obturador cerrándose, capturando más de lo que mis ojos podían ver. Nunca olvidé las sonrisas de Miguel y Rosario, jóvenes y radiantes, completamente ignorantes de que estaban posando para su última fotografía, con la oscuridad parada literalmente entre ellos, invisible pero presente, esperando. Ahora soy un hombre viejo. Mis manos tiemblan demasiado para sostener una cámara con firmeza. Mi vista se ha debilitado, aunque paradójicamente las memorias se han vuelto más nítidas, como si al perder agudeza en el presente ganara claridad en el pasado. La caja de metal con la fotografía permanece en mi apartamento, en el mismo armario donde la guardé hace décadas. A veces, en noches sin luna, la saco y la examino bajo una lámpara. Y cada vez veo algo nuevo, algún detalle que juró no haber notado antes. Tal vez sea mi mente deteriorándose, encontrando patrones donde no los hay. O tal vez la fotografía realmente cambia, revelando lentamente verdades que estaban ocultas en las sombras de la emulsión. La figura velada ahora tiene rasgos más definidos. Puedo distinguir algo que podría ser una boca, abierta en lo que podría ser una sonrisa o un grito silencioso. Los ojos, esos pozos oscuros demasiado grandes, parecen mirar directamente a la cámara, directamente a mí, a través de décadas de tiempo congelado. Y detrás de todo,
en el fondo difuso de la feria, hay más sombras que no recuerdo haber visto antes, formas que se mueven en la quietud imposible de la fotografía. Me pregunto si Miguel y Rosario están en algún lugar de esa imagen, atrapados en esos márgenes entre la luz y la oscuridad que la cámara capturó accidentalmente. Me pregunto si cada vez que miro la fotografía, ellos me están mirando también, intentando comunicar algo desde donde sea que estén, usando la única ventana que tienen hacia nuestro mundo. Me pregunto si debí haber quemado la placa cuando el comandante me lo pidió, si al preservarla he mantenido abierta una puerta que debió cerrarse hace mucho tiempo. La Feria de San Marcos continúa cada abril, más grande y moderna que nunca. Ahora hay montañas rusas de metal y luces neón en lugar de carruseles de madera y faroles de queroseno. Hay conciertos de artistas famosos en lugar de bandas locales en el palenque. Pero el jardín sigue siendo el mismo, las jacarandas siguen floreciendo púrpura, y el templo de San Marcos sigue vigilando desde su posición elevada. Y cada 10 años, en los años terminados en 9, alguien desaparece. Las autoridades lo niegan, los periódicos lo minimizan, las familias sufren en privado. Pero el patrón persiste, inevitable como las mareas. En 1989 desapareció una madre joven con su hijo de 5 años. En 1999, un vendedor de elotes que había trabajado en la feria durante 20 años. En 2009, una pareja de turistas alemanes que nadie vio después de que entraran al jardín una noche de luna nueva. Cada vez las sirenas atraviesan la madrugada, cada vez la policía busca sin encontrar, cada vez el misterio se archiva sin resolverse. Este año es 2025. No es año de 9. Pero igual siento inquietud cada vez que pienso en la feria que comenzará pronto. He decidido donar la fotografía a los archivos históricos de Aguascalientes, con una carta explicando su origen y significado. Quizá algún investigador futuro pueda encontrar respuestas donde yo solo encontré preguntas. Quizá la tecnología moderna pueda analizar la imagen de formas que yo nunca pude, revelando secretos escondidos en las sombras y las sobreexposiciones. O quizá sea mejor que permanezca oculta, guardada en algún archivo polvoriento donde nadie la mire, donde no pueda seguir capturando miradas y pensamientos. Porque cuanto más tiempo paso con ella, más convencido estoy de que las cámaras no solo capturan luz, sino algo más profundo y oscuro. Capturan momentos de tiempo que incluyen todo lo que existe en ese momento, visible o invisible, conocido o desconocido, real o imposible. Miguel y Rosario nunca tuvieron oportunidad. El boleto les advertía, pero ya era tarde. Cuando me encontraron a las 8 de la noche, ya estaban marcados, ya formaban parte de algo más grande y terrible que ellos mismos. La figura velada ya estaba ahí, invisible pero presente, esperando el momento indicado después de medianoche para reclamarlos. Mi cámara simplemente documentó lo que mis ojos no podían ver, dejando evidencia de una verdad que nadie quiere aceptar. Esta es mi confesión y mi advertencia. Si alguna vez visitan la Feria de San Marcos en Aguascalientes, especialmente en años terminados en 9, no se queden después de medianoche. Si sienten que algo los observa entre las multitudes festivas, no lo ignoren. Si encuentran un boleto en el suelo con algo escrito en el reverso, no lo lean. Y si alguien les ofrece tomarles una fotografía cerca del palenque cuando el sol ya se ha puesto completamente, rechácenlo amablemente y aléjense rápido. Porque hay cosas que habitan en los márgenes de nuestra percepción, en esos espacios entre la luz del farol y la oscuridad completa, donde las sombras no corresponden con sus fuentes y las figuras veladas esperan pacientemente. Y aunque no las veamos, ellas nos ven. Siempre nos han visto. Solo necesitan una cámara, un momento de exposición prolongada, una fracción de segundo donde el obturador permanece abierto lo suficiente para capturarlas en su terrible existencia paralela. Miguel y Rosario sonríen desde 1959, atrapados en esa última fotografía, con la oscuridad parada entre ellos. Y cada vez que miro la imagen, juro que sus sonrisas se vuelven un poco más forzadas, un poco más desesperadas, como si me suplicaran que entienda algo que está justo más allá de mi comprensión. Las sirenas resonaron esa noche de abril hace tantos años, rasgando el silencio de la madrugada con su urgencia inútil. Pero para cuando llegaron, ya no había nada que encontrar. Solo un brazalete de turquesas brillando sobre el pasto, solo caballos aterrorizados girando en círculos, solo un vacío donde dos personas habían estado momentos antes. Y la feria continúa, cada abril, con sus luces y su música y su alegría superficial, construida sobre capas de misterio que nadie quiere excavar. Los niños corren con globos rojos, las familias posan para fotografías, los novios se toman de la mano bajo los faroles. Todo parece normal, festivo,
inocente. Pero si miras con suficiente atención, si prestas atención a las sombras que no deberían estar ahí, si escuchas los silencios que caen abruptamente después de la pirotecnia, empiezas a entender que hay algo fundamentalmente incorrecto en ese lugar, algo antiguo y hambriento que espera pacientemente su momento. Esta historia no tiene final porque todavía continúa. Seguirá continuando cada década, cada año terminado en 9, hasta que alguien encuentre una forma de romper el ciclo o hasta que finalmente entendamos qué es lo que realmente habita en el jardín de San Marcos, bajo las jacarandas y las luces de la feria, esperando en la oscuridad entre los faroles. Si esta historia te dejó con la misma inquietud que a mí, suscríbete al canal para más relatos de misterios inexplicables que desafían nuestra comprensión del mundo. A veces la verdad está oculta en una fotografía vieja, esperando ser revelada.